Muy buenas tardes, doctora. Eh, a continuación, voy a enfatizar el proceso de producción de contenidos para Radio Online. El proceso de producción radiofónica consiste en tres etapas indispensables, que es la preproducción, producción y postproducción. Cada fase de producción es muy relevante. A continuación, voy a enfatizar cada fase para la producción de contenido de radio. La primera fase es la preproducción. Es decir, esta es la etapa inicial en la que se planifica y se prepara el programa o espacio radiofónico. La preproducción incluye lo siguiente, es decir, primero nace de la idea. Una idea se desarrolla de manera profunda en todos los aspectos. Se debe elegir un público que se quiere llegar a transmitir un mensaje. La segunda se debe también definir un objetivo o una meta del podcast y dar una solución a la problemática o a la necesidad. La tercera, se debe definir si la producción es un diálogo, monólogo o charla que va conectado también con la estructura del podcast. Se debe definir también cuándo se va a transmitir, en la hora, el día y en qué frecuencia, es decir, la periodicidad. Existe la determinación del tema y preparación del proyecto de producción, debido a que existe la organización y asignación de tareas, redacción de guiones y búsqueda de recursos. La segunda fase es la producción. La producción audiovisual es el arte de crear el contenido audiovisual y de igual forma es el arte de crear el contenido para el radio digital, ya sea en audio, video o en ambos. Existen diferentes tipos de podcast, ya sea, como bien lo manifesté, solo en audio o en video, o también se hacen en las dos, para que sean transmitidos o publicados en diferentes plataformas. Pueden ser mediante comunicación masiva, ya sea en Spotify, YouTube, Telegram o entre otras. En la postproducción, esta es la etapa final del proceso de la que sale el programa o el radio terminado. Incluye las siguientes tareas, es decir, una vez que se haya filmado todo lo que indica en el plan de preproducción y se haya corroborado con la filmación, con la grabación y además que esté bien realizada, entramos a la etapa de postproducción. Aquí pensamos en cómo se va a preparar el video, es decir, verificamos la edición, la música, montaje, pausas, entre otras. En conclusión, la definición del formato. También se debe ver la definición del formato. Lo más importante es la preproducción desde mi perspectiva, porque desde ahí nace todo para, para tener la producción. Y de ahí es lo más efectivo. Se debe definir el formato, ya sea magazine, musical o noticioso. También, como lo manifesté, ahorita lo estoy dando como conclusión, se debe satisfacer el público, las necesidades, pero además de eso se debe especificar a qué público yo quiero llegar, a qué segmentación. Se debe verificar la edad, el sexo, entre otros. También se debe ver los horarios, las horas que sean susceptibles. También se debe ver los temas que se va a dar y hacer una investigación profunda con coordinación del personal para poder hacer el podcast. Elaborar, es muy recomendable elaborar un guión para que no exista inconvenientes en un devenir. Luego se realiza la edición, se puede definir si va a existir pausas, músicas, cortes comerciales, entre otros. Si es que no, no pasa nada. Seleccionar la voz de acuerdo al programa, ya sea si el programa es coqueto, necesita una voz sexy. Si el programa es de fútbol, necesita voz gruesa, muy interactiva, entre otros. Es muy importante todos estos aspectos para que nuestro podcast sea de buena calidad. Eso es todo. Muchas gracias, Erika Salguero.